Señoras y señores, continuamos con el libro El Inversor Inteligente. Vamos a seguir con el audiolibro y el libro a la par, repasando acá esta hojita. Nos habíamos quedado con inversor conservador en la parte anterior y ahora vamos con resultados que puede esperar el inversor agresivo. Vamos nomás. Resultados que puede esperar el inversor agresivo. Nuestro comprador de acciones emprendedor, por supuesto, deseará y esperará obtener unos resultados generales mejores que su colega defensivo o pasivo. En cualquier caso, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que sus resultados no sean peores. No resulta muy complicado dedicar una gran dosis de energía, estudio y capacidad innata a las operaciones en el mercado de valores y acabar sufriendo pérdidas en vez de disfrutando beneficios. Estas virtudes, si se canalizan en la dirección equivocada, se transforman, a la hora de la verdad, en handicaps. Por lo tanto, es absolutamente esencial que el inversor emprendedor empiece por adquirir una clara conciencia de las líneas de actuación que le van a ofrecer unas razonables oportunidades de éxito y de aquellas que no lo van a hacer. En primer lugar, analizaremos varios de los comportamientos que los inversores especuladores han seguido generalmente para obtener resultados mejores que la media. Entre ellos están los siguientes. Operar siguiendo al mercado. Esto supone por lo general comprar acciones cuando el mercado evoluciona al alza y venderlas después de que haya alcanzado el punto de inflexión y esté evolucionando a la baja. Bien, lo que hay que hacer. Las acciones elegidas estarán, con toda probabilidad, entre las que se hayan estado comportando mejor que la media del mercado. Un pequeño número de profesionales suelen concentrarse en la venta en descubierto. Con esta técnica venderán acciones de las que no son propietarios, sino prestatarios, préstamo que se habrá materializado siguiendo los mecanismos de las bolsas de valores. Su objetivo consiste en extraer un beneficio de un posterior descenso en la cotización de tales acciones mediante su recompra a un precio inferior a aquel por el que las vendieron. Como indica nuestra cita tomada del Wall Street Journal de la página 34, incluso los pequeños inversores, por inadecuado que sea el término, en ocasiones, y a pesar de su inexperiencia, prueban su suerte con la venta en descubierto. Selectividad a corto plazo. Esto significa comprar acciones de empresas que declaran, o que está previsto que declaren, un aumento de beneficios o de empresas respecto de las cuales se prevé algún otro tipo de acontecimiento favorable. Selectividad a largo plazo. En este terreno normalmente se hace hincapié en los excelentes resultados de crecimiento en el pasado que se considera probable que se mantengan en el futuro. En algunos casos, además, el inversor puede elegir empresas que todavía no hayan arrojado resultados impresionantes, pero que se espera que demuestren una elevada capacidad de beneficio en un momento posterior. Tales empresas suelen pertenecer frecuentemente al área tecnológica, por ejemplo, ordenadores, Facebook, medicamentos, Microsoft, electrónica, y frecuentemente suelen estar desarrollando nuevos procesos o productos que se consideran especialmente prometedores. Ok, entonces está claro, ¿no? Hasta acá, 3 cositas, 3 puntos. Operar siguiendo el mercado, comprar cuando más o menos está barato, vender cuando está caro y puede cambiar y puede bajar un tiempo. Selectividad a corto plazo, cuando esperás, según esto, cuando esperás un aumento por alguna noticia que pueda venir. Por ejemplo, los que esperaban la suba por algo del iPhone 14 en Apple, los que esperan suba por, no sé, tal balance en tal acción, los que esperan suba de algunas acciones brasileras ahora mañana por el tema de las elecciones. Todo eso se entra en este punto 2. Y el 3, selectividad a largo plazo, una acción que te parece buena a largo plazo, Microsoft, Google, Facebook, Apple, Walmart, Coca-Cola, lo que vos quieras, y compras porque en el pasado le fue bien y anualmente, históricamente le va bien, y querés comprar para el largo plazo porque le va a ir bien también. Ok, bien, seguimos. Ya hemos expresado anteriormente una opinión negativa acerca de las probabilidades generales que tiene el inversor de alcanzar el éxito en estas áreas de actividad. Hemos excluido la primera técnica, tanto por motivos teóricos como por motivos realistas, del campo de la inversión. Hacer operaciones siguiendo al mercado no es un método que, tras un análisis exhaustivo, ofrezca seguridad del principal y un rendimiento satisfactorio. Volveremos a hablar sobre las operaciones de compraventa rápida de valores en el mercado en un capítulo posterior, 16. En su esfuerzo por elegir las acciones más prometedoras, ya sea a corto o largo plazo, el inversor se enfrenta a obstáculos de dos tipos, el primero derivado de la falibilidad humana y el segundo de la naturaleza de su competición. Puede equivocarse en sus estimaciones sobre el futuro, o incluso aunque acierte, es posible que el precio de mercado actual ya refleje plenamente lo que el inversor está anticipando.
En el área de la selectividad a corto plazo, los resultados del año en curso de una empresa suelen estar, por lo general, descontados por el mercado de valores que ya los conocerá. Los resultados del año siguiente, en la medida en que sean previsibles, ya habrán sido cuidadosamente tenidos en cuenta. Por lo tanto, el inversor que elige emisiones basándose principalmente en los resultados superiores obtenidos en el año en curso o en lo que se le dice que puede esperar para el año próximo tiene muchas probabilidades de encontrarse con que muchos otros han hecho lo mismo que él por el mismo motivo. Al elegir acciones por sus perspectivas a largo plazo, el inversor se enfrenta a unos obstáculos. Bueno, una cosita de lo que decía antes de que, bueno, por ahí los resultados se dan porque muchos hacen lo mismo o ven lo mismo, entonces todos, por ejemplo, que yo compran una acción, entonces sube porque todos compran, o al revés, bajan porque todos venden. Bueno, sí, obviamente ahí va un poco de la masa y de la psicología del inversor. Básicamente idénticos. Pero me acordé que, viniendo a este tema que hablamos recién, hay que tener un poquito de cuidado porque lo que puede suceder es que, no sé, todos vendan porque parece que va a bajar, pero a lo mejor los grandes empiezan a comprar y te compran barato y te hacen subir el precio y ahí se cambia la perspectiva, se cambia la psicología un poquito, así que bueno, hay que tener un poco de cuidado con la manipulación. A largo plazo, el inversor se enfrenta a unos obstáculos básicamente idénticos. La posibilidad de un error manifiesto en la predicción, que ilustramos con nuestro ejemplo de las líneas aéreas de la página 20, es indudablemente mayor que cuando tiene que abordar los beneficios a más corto plazo. Como los expertos suelen equivocarse cuando realizan tales previsiones, teóricamente es posible que un inversor extraiga grandes beneficios si hace predicciones correctas en un momento en el que el mercado en conjunto está haciendo predicciones incorrectas. No obstante, eso únicamente ocurre en la teoría. ¿Cuántos inversores emprendedores pueden dar por supuesto que tienen la capacidad intelectual o los dones proféticos para superar a los analistas profesionales en su juego favorito de estimar los beneficios futuros a largo plazo? Por lo tanto, todo ello nos conduce a la siguiente conclusión, tan lógica como desconcertante. Para disfrutar de una probabilidad razonable de obtener unos resultados continuados mejores que la media, el inversor debe seguir unas políticas que sean, 1, inherentemente sensatas, firmes y prometedoras, y, 2, que no gocen de popularidad en el mercado de valores. ¿Hay algún tipo de política de ese estilo que tenga el inversor emprendedor a su disposición? Una vez más, la teoría nos indica que la respuesta debería ser sí. Hay motivos generales para pensar que la respuesta debería ser afirmativa también en la práctica. Todo el mundo sabe que las variaciones especulativas de las acciones tienen recorridos demasiado prolongados en ambas direcciones, con frecuencia en el mercado general y con certeza, por lo menos, en un número limitado de los valores individuales. Además, es posible que una acción concreta esté minusvalorada por falta de interés o por un prejuicio popular injustificado. Podríamos llegar más lejos y afirmar que en una proporción asombrosamente grande de las operaciones realizadas con acciones ordinarias, los que las realizan no parece que sean capaces de distinguir, por utilizar términos que no puedan ser considerados groseros, una parte de su anatomía de otra. En este libro mostraremos numerosos ejemplos de discrepancias pasadas entre precio y valor. Por lo tanto, da la impresión de que cualquier persona inteligente, que tenga una buena capacidad numérica, debería darse todo un festín en el mercado de valores, aprovechándose de la inconsciencia de otras personas. Eso parece, pero por algún motivo a la hora de la verdad las cosas no son tan sencillas. Comprar una acción pasada por alto y, por lo tanto, minusvalorada para obtener beneficios suele ser una experiencia que requiere mucho tiempo y que pone a prueba la paciencia del inversor. Vender en descubierto una emisión excesivamente popular y, por lo tanto, sobrevalorada tiene muchas probabilidades de acabar siendo una prueba no solo del coraje y la capacidad de resistencia de la persona, sino también de la profundidad de sus bolsillos. 17. El principio es sensato, su aplicación con buenos resultados no es imposible, pero es evidentemente un arte que no resulta fácil dominar. También hay un grupo bastante amplio de situaciones especiales, que a lo largo de varios años puede darse por supuesto que aportarán una jugosa rentabilidad anual del 20% o más con un mínimo de riesgo general para aquellos que sepan manejarse en este terreno. Entre esas situaciones están el arbitraje entre valores, los pagos o indemnizaciones en caso de liquidación o las coberturas protegidas de ciertos tipos. El caso más típico es el de una fusión o adquisición prevista que ofrezca un valor sustancialmente superior para ciertas acciones que la cotización de dichas acciones en la fecha del anuncio. El número de este tipo de operaciones ha aumentado en gran medida en los últimos años, y esto debería haber dado lugar a un período extraordinariamente rentable para los expertos.
Sin embargo, con la multiplicación de anuncios de fusiones vino una multiplicación de los obstáculos a las fusiones y de operaciones que no culminaron con éxito. De este modo, se sufrieron unas cuantas pérdidas individuales en un tipo de operaciones que hasta entonces habían sido fiables. También es posible que el tipo de beneficio general disminuyese al enfrentarse a demasiada competencia. 18. La reducción de la rentabilidad de estas situaciones especiales parece ser una manifestación de una especie de proceso autodestructivo, similar a la ley del rendimiento decreciente que se ha ido desarrollando a lo largo de la vida de este libro. En 1949 pudimos presentar un estudio de las fluctuaciones del mercado de valores durante los 75 años anteriores que ratificaba una fórmula, basada en los beneficios y en los tipos de interés vigentes, para determinar un nivel para comprar el DJIA por debajo de su valor central o intrínseco y para vender por encima de dicho valor. Era una aplicación de la máxima que regía el comportamiento de los Rothschild: comprar barato y vender caro. 19. Además, tenía la ventaja de funcionar directamente en contra de la máxima asentada y perniciosa del mercado de valores de que las acciones debían comprarse porque habían evolucionado al alza y venderse porque habían evolucionado a la baja. Por desgracia, después de 1949, esta fórmula dejó de funcionar. Una segunda ilustración la ofrece la famosa teoría Dow de los movimientos del mercado de valores si se comparan sus espléndidos resultados declarados para el período que va de 1897 a 1933 y sus resultados mucho más cuestionables desde 1934. Un tercer y último ejemplo de las oportunidades de oro que recientemente no están disponibles es el siguiente. Una buena parte de nuestras operaciones en el mercado de valores habían estado concentradas en la adquisición de títulos de ocasión que se identificaban fácilmente como tales por el hecho de que se vendían por debajo de su proporción en el valor de los activos circulantes netos, capital y de explotación, sin contar la cuenta de instalaciones y otros activos y después de deducir todo el pasivo. Estaba claro que esas acciones se vendían a un precio muy inferior al valor que tendría la empresa como entidad no cotizada. Ningún propietario ni accionista mayoritario pensaría en vender sus propiedades por una cifra tan ridículamente reducida. Sorprendentemente, tales anomalías no eran difíciles de encontrar. En 1957 se publicó una lista que mostraba prácticamente 200 emisiones de este tipo que estaban disponibles en el mercado. De diversas maneras, prácticamente todos estos títulos de oportunidad resultaron ser rentables y el resultado anual medio fue mucho más remunerativo que la mayor parte de las otras inversiones. Sin embargo, este tipo de emisiones también desapareció prácticamente por completo del mercado de valores a lo largo de la siguiente década y con su desaparición también se esfumó una zona fiable para realizar hábiles y acertadas operaciones por parte del inversor emprendedor. No obstante, con los precios mínimos de 1970 volvieron a aparecer un número considerable de estos títulos que cotizaban por debajo del capital circulante, y a pesar de la fuerte recuperación del mercado, seguía habiendo bastantes de ellos al final del ejercicio como para constituir una cartera íntegra. Hola Gaby, ¿qué duda? El inversor emprendedor, en las condiciones actuales, sigue teniendo varias posibilidades de obtener unos resultados mejores que la media. La enorme lista de valores negociables tiene que incluir un número razonable que se pueda identificar como minusvalorados en función de unos criterios lógicos y razonablemente fiables. Estas emisiones deberían rendir unos resultados más satisfactorios, en promedio, que los del DJIA o cualquier cesta representativa similar. En nuestra opinión, la búsqueda de este tipo de emisiones no merecería la pena salvo que el inversor tuviese esperanzas de añadir, por ejemplo, el 5% antes de impuestos al rendimiento anual medio de la parte correspondiente a las acciones de su cartera. Trataremos de exponer uno o más de tales métodos de selección de acciones para que los utilice el inversor activo. Bueno. Comentario al capítulo 1. Toda la infelicidad humana tiene un mismo origen: no saber estar tranquilamente sin hacer nada en una habitación. Blaise Pascal. ¿Por qué cree que los corredores del parquet de la Bolsa de Nueva York siempre prorrumpen en vítores cuando suena la campana al cierre de la jornada, con independencia del comportamiento que haya tenido ese día el mercado? Porque siempre que usted hace operaciones, ellos ganan dinero, lo gane usted o no. Al especular en vez de invertir, usted reduce las probabilidades de incrementar su propio patrimonio y aumenta las de incrementar el patrimonio de algún otro.
La definición de inversión de Graham no puede ser más clara. Una operación de inversión es aquella que, tras un análisis exhaustivo, promete seguridad para el principal y un adecuado rendimiento. 1. Se debe tener en cuenta que invertir, según Graham, es una actividad compuesta por 3 elementos de igual trascendencia. Es necesario analizar exhaustivamente la empresa y la solidez de sus negocios subyacentes antes de comprar sus acciones. Es necesario protegerse deliberadamente frente a pérdidas graves. Se debe aspirar a unos resultados adecuados, no a unos resultados extraordinarios. Ok. El inversor calcula lo que vale una acción atendiendo al valor de sus negocios. El especulador apuesta que una acción subirá de precio porque alguna otra persona estará dispuesta a pagar más por ella. Como dijo Graham en una ocasión, los inversores juzgan el precio de mercado en función de unas reglas de valor establecidas, mientras que los especuladores basan sus reglas de valor en el precio de mercado. 2. Para un especulador, la incesante sucesión de cotizaciones de la acción es como el oxígeno: si se corta el suministro, fallece. Para el inversor, lo que Graham denominaba valores de cotización, importan mucho menos. Graham le apremia a invertir únicamente si se sentiría cómodo siendo propietario de una acción aunque no tuviese ninguna forma de conocer su cotización diaria. 3. Al igual que apostar en el casino o en las carreras de caballo. Bueno, ahí básicamente hacía referencia a comprar por precio, y el otro era análisis fundamental por valor, por análisis técnico o por análisis fundamental y de valor. Especular en el mercado puede ser emocionante o incluso provechoso si se acaba teniendo suerte. En cualquier caso, es el peor modo imaginable para crear un patrimonio. El motivo es que Wall Street, al igual que Las Vegas o que el hipódromo, ha ajustado las probabilidades de modo que la casa siempre acabe ganando, al final, a cualquiera que trate de ganar a la casa a su propio juego especulativo. Por otra parte, la inversión es un tipo de casino único, en el que es posible no perder al final, siempre y cuando se juegue única y exclusivamente siguiendo las reglas que ponen las probabilidades claramente a su favor. Las personas que invierten ganan dinero para sí mismas, las personas que especulan ganan dinero para sus corredores. Ese, a su vez, es el motivo de que Wall Street siempre minusvalore las virtudes duraderas de la inversión y acentúe el llamativo atractivo de la especulación. Bueno, y también contextualizando, acordémonos que esto es un libro del 40 y pico, 50 de esos años, adaptado después a años más venideros, pero bueno, obviamente en esta época había muchas menos posibilidades de especular de manera correcta, como dice en el libro, especular, de tradear o de invertir más a corto plazo de manera correcta, porque había menos métodos para saberlo, menos indicadores, menos posibilidad de aprender y tomar cursos. Era otra época, por eso hoy en día sí se puede hacer de manera mejor o manera más simple tradings, unos scalpings, unas inversiones de corto plazo, que en esa época no. Por eso Benjamin Graham era rotundamente un inversor de largo plazo, así como lo es también Warren Buffett, por ejemplo. Y aparte porque les gusta mucho el análisis fundamental y el análisis de empresa, como que ponen plata donde confían que la empresa es buena y que va a tener buenos resultados. Entonces eso le va a hacer crecer su inversión. Básicamente como invertir en una empresa física, en un negocio, no sé, en una peluquería del barrio, en el kiosco del barrio. Vos ves que tiene potencial, que los que lo laburan le va a ir bien, entonces vos invertís y después en el día de mañana, si crece la empresa y pasa a ser, en vez de un kiosco, un súper, bueno, tenés más rentabilidad y más rendimientos. Esto lo toman de manera muy similar. Inseguro a alta velocidad. Confundir la especulación con la inversión, advierte Graham, es siempre un error. En la década de 1990 esa confusión provocó una destrucción masiva. Prácticamente a todo el mundo se le acabó la paciencia a la vez, aparentemente, y Estados Unidos se convirtió en la nación de la especulación y en la de operadores del mercado que saltaban de acción en acción como los saltamontes zumbando en un campo de heno en agosto. Todo el mundo empezó a creer que la demostración de la validez de una técnica de inversión era simplemente que, funcionase o no, si obtenían mejores resultados que la media del mercado durante cualquier período, por peligrosas o estúpidas que fuesen sus tácticas, las personas en cuestión alardeaban de que tenían razón. En cualquier caso, el inversor inteligente no está interesado en tener razón temporalmente. Para alcanzar los objetivos financieros a largo plazo es necesario tener razón de manera sostenida y fiable.
Las técnicas que se pusieron tan de moda en la década de 1990, las operaciones intradía, el desentenderse de la diversificación, los fondos de inversión especulativos, el seguimiento de sistemas de selección de acciones funcionaban aparentemente. No obstante, no tenían ninguna probabilidad de conseguir buenos resultados a largo plazo porque no cumplían los 3 criterios de Graham para invertir. Para darse cuenta de los motivos por los que la elevada rentabilidad temporal no demuestra nada, imagine que hay 2 lugares separados por 240 kilómetros de distancia. Si respeto el límite de velocidad de 120 kilómetros por hora, puedo recorrer esa distancia en 2 horas. Sin embargo, si conduzco a 240 kilómetros por hora, podría llegar allí en 1 hora. Si lo intento y sobrevivo, tendré razón. Debería sentir usted la tentación de intentarlo cuando me oiga alardear de que ha funcionado. Las argucias ingeniosas para conseguir mejores resultados que el mercado son muy similares. En períodos breves, mientras la suerte sigue estando de su lado, funcionan. A largo plazo, le matarán. En 1973, cuando Graham revisó por última vez El inversor inteligente, la tasa de rotación anual en la bolsa de Nueva York era del 20%, lo que significa que el accionista típico tenía en su cartera las acciones durante 5 años antes de venderlas. Para 2002, la tasa de rotación había alcanzado el 105%, un período de tenencia de únicamente 11,4 meses. En 1973, el fondo de inversión promedio mantenía las acciones durante casi 3 años. En el año 2002, ese período de tenencia se había reducido a solamente 10,9 meses. Daba la impresión de que los gestores de los fondos de inversión estudiaban las acciones que compraban durante el tiempo necesario para descubrir que no deberían haberlas comprado y después se desprendían rápidamente de ellas y volvía a comenzar el proceso. Ni siquiera las firmas de gestión de patrimonio más respetadas pudieron resistirse a la tentación. A principios del año 1995, Jeffrey Binnick, gestor de Fidelity Magellan, que en aquella época era el mayor fondo de inversión del mundo, tenía el 42,5% de sus activos en acciones de empresas tecnológicas. Binnick proclamaba que la mayor parte de sus accionistas han invertido en nuestro fondo para alcanzar unos objetivos que están a varios años de distancia. Creo que sus objetivos son los mismos que los míos y que creen, al igual que hago yo, que es mejor adoptar una perspectiva a largo plazo. Sin embargo, 6 meses después de expresar esos nobles objetivos, Binnick se deshizo de prácticamente todas sus acciones tecnológicas, desprendiéndose de $19.000 millones en 8 semanas frenéticas. Que viva el largo plazo. Llegado el año 1999, la división de intermediación económica en el mercado de valores de Fidelity animaba a sus clientes a que hiciesen operaciones en el mercado en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un ordenador de mano Palm, lo que estaba perfectamente ajustado al nuevo eslogan de la firma: todos los segundos cuentan. Figura 1,1. Acciones aceleradas. En el mercado Nasdaq la rotación alcanzó la velocidad de la luz, como muestra la figura 1,14. En 1999, las acciones de Puma Technology, por ejemplo, cambiaron de manos una media de una vez cada 5,7 días. A pesar del espléndido lema del Nasdaq, el mercado de valores para los próximos 100 años, muchos de sus clientes únicamente eran capaces de conservar una acción durante 100 horas. El videojuego financiero. Wall Street consiguió que la realización de operaciones online pareciese la forma instantánea de forrarse. Discover Brokerage, la sección online de la venerable agencia Morgan Stanley, lanzó un anuncio de televisión en el cual un desarrapado conductor de grúa recogía a un ejecutivo elegantemente vestido. Al ver una foto de una playa tropical colocada en el salpicadero, el ejecutivo le pregunta: ¿vacaciones? En realidad, contesta el conductor de la grúa, esa es mi casa. Desconcertado, el ejecutivo contesta: parece una isla. Henchido de orgullo, el conductor de la grúa le responde: técnicamente es un país. La propaganda no se quedaba ahí. Las operaciones online no exigían esfuerzo y no existía ningún tipo de reflexión. Un anuncio de televisión de Ameritrade, el intermediario online, mostraba a 2 amas de casa que acababan de volver de hacer footing. Una de ellas conecta su ordenador, pulsa unas cuantas veces el ratón y afirma entusiasmada: creo que acabo de ganar $1.700. En un anuncio de televisión para la agencia Waterhouse, una persona le preguntaba al entrenador de baloncesto Phil Jackson: ¿sabe algo sobre operaciones en el mercado de valores? Su respuesta: en un par de tardes aprenderé todo lo que me haga falta.
¿Cuántos partidos habrían ganado los equipos de la NBA de Jackson si hubiese seguido esa misma filosofía en la cancha de baloncesto? Aparentemente, no saber nada del otro equipo, pero afirmar, estoy dispuesto a jugar con ellos ahora mismo, no parece una fórmula para ganar un campeonato. Bueno, ahí hablando obviamente de las publicidades de los exchange o de los brokers para el tema de comisiones, ¿no? Obviamente. Llegado el año 1999, había por lo menos 6 millones de personas que hacían operaciones financieras online, y aproximadamente la 10ª parte de ellas eran operadores intradía que utilizaban Internet para comprar y vender acciones a la velocidad de la luz. Todo el mundo, desde la diva del espectáculo Barbra Streisand a Nicholas Birbas, un antiguo camarero de 25 años del barrio de Queens, en Nueva York, se intercambiaban acciones como si se tratasen de brasas ardiendo que les quemasen en las manos. Bueno, por eso si vamos, por ejemplo, al gráfico del S&P, vemos que a partir de esa época del 98-99, a partir del Internet, ya, todos los años, tenemos un aumento del volumen, fíjense. 95, 96, 97, 98, ya tenemos el boom del volumen y del Internet en los mercados. Entonces mucha más gente accedió, por eso subió el volumen, levantó. Crisis.com, subida otra vez, caída 2008, subida otra vez, hasta los montos que estamos actualmente, que obviamente uno lo ve así, parece mucho, pero en logarítmico se expresa mucho mejor lo que representó la crisis.com, la crisis del 2008 y el momento que estamos ahora. No se olviden nunca del tema logarítmico, porque así parece que linealmente parece que estamos en una burbuja ahora, pero logarítmicamente lo que representa cada porcentaje de cada subida es mucho más tranquilo. Seguimos. Antes, bromeaba Birbas, invertía a largo plazo, y descubrí que no era inteligente. En la actualidad Birbas hace operaciones de acciones hasta 10 veces al día y espera ganar $100.000 en un año. No soporto ver números rojos en mi columna de pérdidas y ganancias, comentó Streisand en una entrevista concedida a la revista Fortune. Soy Tauro, el toro, así que reacciono ante el rojo. Si veo números rojos, vendo rápidamente las acciones. 5. Soy Tauro. Al lanzar de manera continua datos sobre acciones en bares y barberías, cocinas y cafeterías, taxis y zonas de descanso para camiones, los sitios web financieros y la televisión financiera convirtieron el mercado de valores en un videojuego nacional ininterrumpido. La sociedad en general tenía la impresión de que sabía más sobre los mercados que en ningún momento de la historia. Bueno, por eso hace unos meses hice el video ese de que esto no es un juego. Y hay que tener cuidado, porque es dinero, es plata. Por desgracia, aunque todo el mundo estaba saturado de datos, el conocimiento brillaba por su ausencia. Las acciones se desconectaron absolutamente de las empresas que las habían emitido, se convirtieron en puras abstracciones, lucecitas que se desplazaban en una pantalla de televisión o de ordenador. Si las lucecitas evolucionaban al alza, lo demás daba igual. El 20 de diciembre de 1999, Juno Online Services hizo público un plan de negocio revolucionario: perder todo el dinero posible, deliberadamente. Juno anunció que a partir de aquel momento iba a ofrecer todos sus servicios minoristas gratuitamente, no iba a cobrar por el correo electrónico, tampoco lo iba a hacer por el acceso a Internet, e iba a gastar millones de dólares más en hacer publicidad durante el año siguiente. Tras este anuncio de harakiri empresarial, las acciones de Juno se dispararon, pasando de $16.375 a $66.75 en 2 días. 6. ¿Qué motivo habría para molestarse en descubrir si una actividad era rentable, o qué tipo de bienes o servicios producía una empresa, o quiénes eran sus directivos, o incluso cuál era el nombre de la empresa? Lo único que había que saber sobre las acciones era el ingenioso código del símbolo con el que eran representadas en la lista de cotización: CBLT, INKT, PCLN, TGLO, VRSN, WVN, 7. De esa forma, era posible hacer operaciones con ellas aún más rápido, sin la fastidiosa demora de 2 segundos de tener que buscarlas en un motor de búsqueda de Internet. A finales de 1998, las acciones de una diminuta sociedad de mantenimiento de edificios que prácticamente no tenía volumen de negociación, Temco Services, prácticamente se triplicaron en cuestión de minutos, con un volumen de operaciones elevadísimo.
Porque, como consecuencia de una desconcertante forma de dislexia financiera, miles de operadores adquirieron acciones de Temco porque confundieron su símbolo de cotización, TMCO, por el de Ticketmaster Online, TMCS, una de las empresas favoritas de Internet, cuyas acciones salieron a cotización precisamente aquel día, 8. Oscar Wilde comentó jocosamente que un cínico sabe el precio de todo y no sabe el valor de nada. Según esa afirmación, el mercado de valores es un cínico redomado, pero a finales de 1990 el mercado habría dejado sin palabras al propio Wilde. Una mera opinión torpemente expresada sobre el precio que tal vez pudiera llegar a alcanzar una acción podía ser la causa de que esa acción llegase a duplicar su cotización, sin que nadie se hubiese molestado en examinar, aunque fuese por encima, su valor. A finales de 1998, Henry Blodiet, un analista de CIBC Oppenheimer, advirtió de que con todas las acciones de Internet, la valoración tiene más de arte que de ciencia. A continuación, y citando únicamente la posibilidad de crecimiento futuro, elevó su objetivo de cotización de Amazon.com de $150 a $400 de un plumazo. La cotización de Amazon.com se disparó ese día en un 19% y, a pesar de las protestas de Blodiet, que afirmaba que su objetivo de cotización era una previsión a un año vista, superó los $400 en 3 semanas. Un año después, Walter Piecic, analista de PaineWebber, predijo que las acciones de Qualcomm alcanzarían una cotización de $1.000 durante los 12 meses siguientes. Qualcomm. Las acciones, que ya habían experimentado una subida del 1.842% durante ese ejercicio, subieron otro 31% ese día, llegando a una cotización de $659 por acción. 9. De fórmula a fracaso. A ver, de fórmula fracaso. ¿Qué nos queda por aquí? Nos queda bastante, sí, y hay cosas interesantes ahí. Capítulo 2. Bueno, 20 minutos más tengo, así que capaz que podamos todavía ver algo más de ahí. Sí, igual es bastante. Epa. No, esto ya lo vimos. Acá estamos. Ok, seguimos. De todas formas, hacer operaciones como alma que lleva el diablo no es la única forma de especulación. Durante la última década, más o menos, se promocionaba una fórmula especulativa tras otra, y después, cuando esa fórmula alcanzaba popularidad, era arrojada a la basura. Todas ellas compartían unos cuantos rasgos: es fácil, es rápido, es imposible que produzca perjuicios, y todas ellas infringían por lo menos una de las diferencias establecidas por Graham entre la inversión y la especulación. A continuación ofrecemos unas cuantas fórmulas de moda que fracasaron rotundamente. A ver. Aprovecharse del calendario. El efecto de enero y la tendencia a que las pequeñas acciones generasen grandes beneficios al llegar el cambio de ejercicio fue objeto de gran promoción en artículos académicos y libros populares publicados durante la década de 1980. Bueno, todavía se cree un poco en ciertos meses o en ciertas épocas de que pueden subir o bajar las acciones o el mercado. Bueno, acá el libro dice que no, que son fracasos. Estos estudios ponían de manifiesto que si se cargaba la cartera de valores de acciones de pequeñas empresas en la segunda mitad de diciembre y se conservaban durante el mes de enero, se podía tener la esperanza de superar los resultados de mercado en 5 o 10 puntos porcentuales. Este efecto sorprendió a muchos expertos. Después de todo, si fuese tan fácil, todo el mundo lo sabría, todo el mundo lo aprovecharía, y la oportunidad se esfumaría. ¿Cuál era la causa del tirón experimentado por las cotizaciones en enero? En primer lugar, muchos inversores vendían sus peores acciones a finales del ejercicio para generar pérdidas que les permitiesen reducir sus cuentas con Hacienda. En segundo lugar, los gestores profesionales de patrimonio actuaban con más cautela a final del ejercicio, en un esfuerzo por defender sus resultados en el caso de que fuesen mejores que los del mercado, o por reducir la repercusión negativa si sus resultados eran peores que la media. De ese modo, se mostraban reacios a comprar, o incluso a conservar, acciones cuya cotización estuviese descendiendo. Además, si la acción que tenía malos resultados era de una empresa pequeña y poco conocida, el gestor de patrimonios estaría aún menos dispuesto a mostrarla en su listado de cartera de final del ejercicio. Todos estos... Bueno, César, abrazo grande. Debe ser seguramente un problema del internet ahí tuyo o de Twitch, porque la verdad que, bueno, me anduvo bastante bien hoy por hoy, así que no hay problema, después lo subo a YouTube total.
factores hacían que las acciones de pequeñas empresas se convirtiesen en gangas momentáneas. Cuando las ventas provocadas por los efectos fiscales cesaban en el mes de enero, habitualmente se recuperaban, lo que daba lugar a un sustancioso y rápido beneficio. El efecto de enero no ha desaparecido, pero sí se ha debilitado. Según el catedrático de finanzas William Swert, de la Universidad de Rochester, si hubiese comprado acciones de empresas pequeñas a finales de diciembre y las hubiese vendido a principios de enero, habría superado al mercado en 8,5 puntos porcentuales desde 1962 hasta 1979, en 4,4 puntos de 1980 a 1989 y en 5,8 puntos de 1990 hasta 2001, 10. A medida que aumentaba el número de personas que conocía el efecto de enero, aumentó el número de operadores que compraban acciones de pequeñas empresas en diciembre, con lo que éstas eran menos ventajosas y, por lo tanto, su rentabilidad se reducía. Además, el efecto de enero es mayor entre las acciones de pequeñas empresas, pero según el Plexus Group, la principal autoridad sobre gastos de intermediación en el mercado financiero, el coste total de comprar y vender estas acciones de pequeñas empresas puede llegar al 8% de la inversión, 11. Por desgracia, después de pagar al intermediario, todos los beneficios obtenidos con el efecto de enero se habrán evaporado. Limitarse a hacer lo que funciona. En 1996, un gestor de patrimonio poco conocido llamado James O'Shaughnessy publicó un libro llamado What Works on Wall Street. En él afirmaba que los inversores pueden conseguir unos resultados mucho mejores que el mercado. O'Shaughnessy hacía una afirmación asombrosa: desde 1954 hasta 1994 se podrían haber convertido $10.000 en $8.074.504, multiplicando por más de 10 los resultados del mercado, lo que suponía una asombrosa rentabilidad anual del 18,2%. ¿Cómo se lograban esos resultados? Adquiriendo una cesta de las 50 acciones con la mayor rentabilidad a un año, 5 años sucesivos de incremento de los beneficios y unas cotizaciones que fuesen inferiores a 1,5 veces sus ingresos societarios, 12. Como si de un Edison de Wall Street se tratase, O'Shaughnessy obtuvo la patente de Estados Unidos número 5.978.778 por sus estrategias automatizadas y lanzó un grupo de 4 fondos de inversión basados en su descubrimiento. A finales de 1999, los fondos habían absorbido más de $175 millones del público y en su carta anual a los inversores, O'Shaughnessy afirmaba en grandilocuentes términos: como siempre, espero que juntos podamos alcanzar nuestros objetivos a largo plazo manteniendo nuestro rumbo y aplicando nuestras estrategias de inversión contrastadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo que funciona en Wall Street dejó de funcionar a partir del momento en el que O'Shaughnessy dio publicidad al mecanismo. Como indica la figura 1,2, dos de sus fondos sufrieron pérdidas tan graves que tuvieron que cerrar a principios de 2000, y el mercado de acciones general, valorado según el índice S&P 500, vapuleó a todos los fondos de O'Shaughnessy prácticamente sin interrupciones durante casi 4 años sucesivos. En junio de 2000 O'Shaughnessy se acercó más a sus propios y personales objetivos a largo plazo, cediendo los fondos a un nuevo gestor y dejando a sus clientes con la papeleta de apañárselas con aquellas estrategias de inversión contrastadas a lo largo del tiempo. 13. Los accionistas de O'Shaughnessy podrían haberse sentido menos enojados si el autor hubiese puesto un título más exacto a su libro, por ejemplo, lo que solía funcionar en Wall Street hasta que escribí este libro. Figura 1,2. Lo que solía funcionar en Wall Street. Fuente: Morningstar, Inc. Aplicar el método las 4 alocadas. A mediados de 1990, el sitio web Motley Fool, junto con unos cuantos libros, ensalzó, por activa, pasiva y perifrástica, los méritos de una técnica llamada las 4 alocadas, de Fool is 4. Según Motley Fool, podrían haber hecho trizas las medias de mercado durante los últimos 25 años, y podrían vapulear a sus fondos de inversión, dedicando únicamente 15 minutos al año a planificar sus inversiones. Lo mejor de todo es que esta técnica tenía riesgos mínimos. Lo único que hacía falta era A ver, ¿cuál era la técnica? identificar las 5 acciones del Dow Jones Industrial Average con la menor cotización y la mayor rentabilidad por dividendo. Descartar la que tuviese el menor precio. Destinar el 40% de los fondos a la acción que tuviese la segunda menor cotización. Colocar el 20% en cada una de las transacciones restantes.
Un año después, volver a clasificar el Dow de la misma manera y reconfigurar la cartera siguiendo los pasos 1 a 4. Repetir hasta llegar a ser rico. Hasta llegar a ser. Según afirmaba Motley Fool, esta técnica habría superado al mercado durante un período de 25 años por un destacable 10,1% anual. Durante las 2 décadas siguientes, sugerían, $20.000 invertidos en las 4 alocadas deberían convertirse en $1.791.000. Además, también afirmaban que se podían conseguir resultados aún mejores si se elegían las 5 acciones del Dow que tuviesen mayor relación de rendimiento por dividendo a la raíz cuadrada de la cotización de la acción, eliminando la que tuviese la mayor relación y comprando las 4 siguientes. Analicemos si esta estrategia podría cumplir los requisitos establecidos por Graham en su definición de inversión. ¿Qué tipo de análisis exhaustivo podría justificar que se descartase la acción cuya relación entre precio y dividendo era más atractiva y que no obstante se eligiese a las 4 siguientes que tenían una puntuación inferior en esos atributos deseables? ¿De qué forma destinar el 40% del dinero a una única acción puede considerarse riesgo mínimo? ¿Cómo es posible que una cartera compuesta por únicamente 4 acciones esté suficientemente diversificada para ofrecer seguridad del principal? Las 4 alocadas, en pocas palabras, es una de las fórmulas de selección de acciones más ridículas que se han elaborado jamás. Los bufones cometieron el mismo error que O'Shaughnessy. Si se analizan grandes cantidades de datos correspondientes a un período suficientemente prolongado, surgirán un número enorme de pautas, aunque solo sea por casualidad. Por mera chiripa, las empresas que tienen una rentabilidad por acción superior a la media tendrán muchos rasgos en común. No obstante, salvo que esos factores sean la causa de que las acciones tengan mejores resultados, no se podrán utilizar para predecir la rentabilidad futura. Ninguno de los factores que descubrieron los bufones con tanta fanfarria, desprenderse de la acción que tuviese la mejor cifra, duplicar los fondos destinados a la acción con la segunda cifra, dividir el rendimiento por dividendo por la raíz cuadrada de la cotización de la acción, podrían ser la causa, ni podrían explicar los resultados futuros de la acción. La revista Money descubrió que una cartera compuesta por acciones cuyos nombres no tuviesen letras repetidas habría obtenido unos resultados casi tan brillantes como los de las 4 alocadas y por el mismo motivo, por pura chiripa. 14. Como Graham nunca deja de recordarnos, las acciones tienen buenos o malos resultados en el futuro porque las actividades en las que se apoyan tienen buenos o malos resultados, ni más ni menos. Como cabía esperar, en vez de vapulear al mercado, las 4 alocadas vapulearon a los miles de personas que picaron y creyeron que era una forma de invertir. Solamente en el año 2000, las 4 acciones alocadas, Caterpillar, Eastman Kodak, SBC y General Motors perdieron el 14%, mientras que el Dow únicamente perdió el 4,7%. Como demuestran estos ejemplos, únicamente hay una cosa que nunca tiene un mal año en Wall Street: las ideas insensatas. Cada uno de estos presuntos métodos de inversión cayeron ante la implacable ley de Graham. Todas las fórmulas mecánicas para obtener un resultado superior son una especie de proceso de autodestrucción, similar a la ley de rendimientos decrecientes. Hay 2 motivos que explican que la rentabilidad se esfume. Si la fórmula únicamente se basa en casualidades estadísticas aleatorias como las 4 alocadas, el mero paso del tiempo dejará claro que eran insensateces desde el primer momento. Por otra parte, si la fórmula realmente ha funcionado en el pasado, como el efecto de enero, al recibir publicidad y generalizarse, los operadores del mercado acabarán erosionando y normalmente llegarán a eliminar su capacidad para que siga funcionando en el futuro. Todo esto refuerza la advertencia de Graham de que hay que dar a la especulación el mismo tratamiento que los jugadores veteranos dan a sus visitas al casino. Nunca debe engañarse, creyendo que está invirtiendo cuando en realidad está especulando. La especulación se hace mortalmente peligrosa en el momento en el que uno empieza a tomársela en serio. Debe poner límites estrictos a la cantidad que está dispuesto a apostar. Al igual que hacen los jugadores sensatos cuando, por ejemplo, llevan $100 al casino y dejan el resto del dinero cerrado bajo llave en la caja de seguridad de la habitación del hotel, el inversor inteligente separa una parte de su cartera total y la destina a una cuenta de dinero para tonterías. Para la mayoría de nosotros, el 10% de nuestro patrimonio general es la cantidad máxima que podemos permitirnos arriesgar en operaciones especulativas.
No mezcle nunca el dinero de su cuenta especulativa con el dinero de sus cuentas de inversión. No permita nunca que su forma de pensar especulativa influya en sus actividades de inversión. Y no ponga nunca más del 10% de sus activos en su cuenta de dinero para tonterías, pase lo que pase. Bueno, dividir un poco de plata para invertir a largo plazo y un poco de plata para corto plazo o para tradings. Para bien o para mal, el instinto jugador forma parte de la naturaleza humana, por lo tanto, para la mayor parte de las personas es inútil incluso intentar suprimirlo. En cualquier caso, tiene que conseguir limitarlo y controlarlo. Esa es la mejor forma de asegurarse de que nunca se engañará ni confundirá especulación con inversión. Capítulo 2. Bueno, y acá sí, cerramos este video y esta parte del libro, que todavía nos falta bastante. Recién estamos terminando el capítulo 1 y entrando al capítulo 2, pero bueno, ya sacamos algunos conceptitos y algunas cosas clave. Como siempre en los libros hay mucha parte de relleno, las partes claves o las partes que te sacan ideas y conceptos para usar después en la vida son pocas páginas, pocos renglones, pero bueno, eh, siempre pasa eso y hay que a veces comer todo el libro para sacar algunos textos e ir haciendo abstracción de ideas. Bueno, gente, entonces cerramos acá este video y esta partecita y después seguiremos con más en las próximas. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios.